Juan Lobato, bienvenido, buenas noches de nuevo. Buenas noches, José Luis, encantado de estar por aquí. Perdonad el retraso, que siempre lo pedí, pero bueno, habíamos quedado hoy, hace tiempo, pero hoy y aquí estamos. No, cumple su palabra, en eso hemos de decir que cada vez que le llamamos hace lo posible por cuadrar las agendas para poder estar. Digo, usted que sospechó o dudó desde el primer momento de la filtración que finalmente ha acabado en la condena al fiscal general del Estado, usted que ha participado como testigo en ese juicio del Supremo, ¿a usted le ha sorprendido el fallo? No conocemos todavía la sentencia, pero sí el fallo condenatorio. Bueno, podía ser una opción u otra, ¿no? Habría indicios, que los indicios sean suficientes como, bueno, para eso está el Tribunal Supremo, para eso la Constitución dice que tiene que ser el Tribunal Supremo en caso de aforamiento, como este caso, quien decida esa sentencia, y yo creo que será interesante leerla, porque ya más a nivel como abogado y más técnicamente, digamos, va a ser una sentencia bastante interesante ver cómo se ha argumentado esa decisión final. Yo creo que va a ser una sentencia importante. Y cuando se conozca la sentencia, ¿usted se va a manifestar en contra de ella, como ha pedido Yolanda Díaz? Yo lo he dicho desde el minuto uno, y además creo que el PSOE es un partido institucional de Estado, lo ha demostrado históricamente. Yo lo dije del minuto uno, el día que salí de testificar, que respetaría y acataría y además le daría el valor que tiene a una sentencia, especialmente el Tribunal Supremo. Cualquier sentencia, lo he dicho siempre con cualquier caso, pero bueno, en este caso también esta sentencia del Tribunal Supremo. Y es más, me alegré de la reacción del ministro de Justicia, de Félix Bolaños, que tuvo una reacción nada más conocerse el fallo de respeto, incluso hizo un llamamiento a la confianza en el sistema judicial español, y yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el PSOE. Luego entiendo que no le han gustado demasiado algunas otras declaraciones, también de miembros del Gobierno, criticando abiertamente esta sentencia, diciendo que es una sentencia injusta porque el fiscal general es inocente. Es que primero hay que leer la sentencia y analizar cuáles son los fundamentos jurídicos, los hechos que considera probados, y luego ya se puede opinar sobre la sentencia, pero una cosa es opinar a nivel jurídico y otra respetarla institucionalmente, ¿no? Y yo creo que el papel del PSOE tiene que ser eso. Ya digo que yo me siento mucho más identificado con las palabras del ministro de Justicia. Por volver al momento de la filtración o de ese papel que contiene datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, hay que recordar que usted inicialmente se niega a utilizarlo en el Parlamento Autonómico. Me pregunto el origen. Claro, el problema no es... Si preguntas el origen, entiendo que se debe a que tú sospechas o que tienes la intuición de que para obtener eso se ha podido cometer un delito. Claro, que puede tener un origen lícito o un origen ilícito. Si el origen viene de una fuente que tiene la obligación del deber de sigilo, que es la que tenemos los funcionarios con la custodia de los datos de carácter personal, pues eso no puede utilizarse, pues es una revelación de secretos. Si el origen es lícito, porque efectivamente ya se ha publicado en medios de comunicación, etcétera, pues es una información sometida al debate político, de la cual es muy difícil abstraerse, aunque me encantaría que tuviéramos ese debate en algún momento, si el utilizar información filtrada ilegalmente debe formar parte del debate político. Siguiendo en ese momento en concreto, hay, digamos, una parte de su declaración que yo creo que es muy trascendente, de su declaración como testigo en el juicio contra el fiscal general, que yo creo que es muy trascendente. No sabemos todavía si para la sentencia, pero sí desde el punto de vista o desde el plano político, que evidentemente también tiene un plano político este juicio. Es este momento que vamos a recordar en el que usted dice, no, a mí me llaman de la Moncloa para decirme que se haga ruido con este caso. Sí que compartimos el análisis sobre que los diferentes focos políticos que afectan al día a día, este era un foco que entraba. Cuando entra un foco bajan otros, y evidentemente en el debate político uno de los objetivos que se plantean algunas estrategias es qué ocupa la actualidad y la conversación pública. A ver si el mensaje que le manda don David del Campo resume la situación, en su opinión, como la suya, que dice: Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar al máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña, y que no hay presupuestos. Claro, usted dice sí, que efectivamente le llaman de la Moncloa para generar ruido con este asunto. Bueno, eso me lo dice mi jefe de gabinete a mí en el análisis político que él hacía, que es un análisis, yo creo, muy correcto, ¿no? Lo más importante en política es tener un buen jefe de gabinete que sepa analizar y que tenga la inteligencia y la prudencia que desde luego tenía el mío, ¿no? Y ahí lo que estamos es analizando la situación política. Evidentemente, si hay un foco político, nos referimos a que se habla de un tema concreto, se deja de hablar de otro, ¿no? Y esto opera así en política, y por desgracia los temas cada vez tienen menos recorrido. Empieza una gran polémica sobre no sé qué y a la media hora ya estamos hablando de otra. No, pero espere, si yo quería hablar de la de antes, nada, olvídese porque esa ya ha pasado, ¿no?
Y esto, pues, por desgracia funciona así, y esto tiene mucho que ver con el buen funcionamiento o no de la democracia, que no se entra a los temas en profundidad, ni se analiza qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino, oye, esto quién lo propone, pues todo está mal, otro, pues entonces está bien, no puede ser, hombre. Claro, pero en ese interés de la Moncloa, porque se hiciera ruido con ese asunto, a usted, digamos que esa filtración le llega incluso, y le llega de la Moncloa, le llega incluso antes de que se hubiera publicado. Se había publicado el contenido, pero no el documento, ¿no? Por eso yo no lo había visto publicado. Entonces, por eso yo pregunto 3 veces, no una, pregunto 3 veces, pero ¿esto dónde viene? ¿Se ha publicado en algún sitio? Y se me da una respuesta un poco, yo diría vaga quizá, de por qué llega, está en los medios, en la literalidad. Entonces, claro, yo con eso, yo sin tener acreditado un origen lícito, por prudencia pura, tener en cuenta que yo en mi trabajo profesionalmente como técnico de Hacienda del Estado, la norma número 1 es la protección del carácter reservado de los datos personales. Es que esto es la norma número 1. Es lo que se ha violado en este caso, claro. Bueno, leeremos a ver la sentencia cuando salga, pero yo, esa prudencia me es inmediata. Es como, no sé, si a un, bueno, es que no te sé poner un ejemplo, pero a un matemático, su hijo le viene un ejercicio, pues le salta que esa raíz cuadrada está mal hecha, ¿no? Pues yo cuando veo eso digo, prudencia, esto de dónde viene, necesito que esté acreditado. Bueno, por supuesto, ya podéis preguntar, que además os estabais haciendo fotos con él como si fuera el candidato a las elecciones a la Moncloa, que a lo mejor algún día, quién sabe, Juan. Bueno, yo creo que el señor Lobato, con el que he vivido episodios muy entretenidos de la política española últimamente, ya hemos hablado muchas veces de la posibilidad de que su perfil represente un modelo actual de lo que ha sido siempre el Partido Socialista y la socialdemocracia y huir de posiciones populistas o pseudopopulistas en las que está entrando el partido del que todavía forma parte, pero como él dirá ahora, y lo voy a decir yo antes para que no me corrija, el Partido Socialista está muy por encima de su dirección y eso también lo dice el señor Page, que discrepa con la dirección, pero sigue siendo de su partido porque al final, oye, el PSOE pues está llamado a ocupar un espacio en el centro izquierda y ahora, desde mi punto de vista, lo ha abandonado. Pero aquí ahí va la pregunta, don Juan, ¿cuándo, cómo se está moviendo mucho ese espacio? Porque se habla de comidas y cenas de socialistas díscolos, unos son históricos, otros son más modernos, otros son de territorios, pero al final sí que está pasando algo en el PSOE. Bueno, el PSOE es un partido que tiene una cultura organizativa en la que cuando hay un secretario general que además es presidente del gobierno hay un respeto absoluto, ¿no? Y desde luego yo no estoy participando ni he estado en ninguna comida de estas que mencionas, que sé cuáles son y sé a cuáles te refieres, pero yo ni siquiera se me ha invitado a esas comidas y estamos en otro momento, ¿no? Yo creo que ahora la tarea con un gobierno en marcha es tratar de que se lleve a cabo la mejor gestión posible, que habrá futuras etapas, siempre las va a haber. O sea, el PSOE lleva casi 150 años de historia y sí que tiene que en algún momento decidir la futura etapa qué bases va a tener, ¿no? Y yo siempre digo que en política hay 2 tareas. Una, políticas públicas, aprobar leyes, construir infraestructuras, y 2, generar convivencia, es decir, que la gente se sienta respetada, que mayorías muy amplias se sientan incluso representadas por el Partido Socialista, y yo creo que es en esa segunda tarea en la que va a haber que poner más énfasis en el futuro. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su secretario general? Con Pedro Sánchez, pues yo creo que fue cuando debió ser en octubre del año pasado. Recuerdo que hablamos en septiembre y luego en octubre creo que fue cuando estuvo Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, que yo la atendí como anfitrión, como portavoz y la acompañé a la comisión, y ahí hablé con él, vamos, por mensaje, que había ido todo con normalidad, y esa fue la última conversación. Lo digo por lo de las diferentes sensibilidades dentro del Partido Socialista. Bueno, sabéis que en la cultura, por desgracia, a mi juicio, en general en los países occidentales, pero en España pasa, y al PSOE le pasa particularmente, hay una estructura muy vertical en la que se considera una debilidad cualquier opinión diferente. Cualquier matiz que se aporte, cualquier forma de ver las cosas distinta, en vez de considerarlo una fortaleza, que un partido, oye, tan fuerte como el PSOE, que tiene unos valores muy claros, que de la socialdemocracia, del humanismo cristiano, incluso, teniendo esa seguridad en los valores, claro que la gente puede opinar, aportar visiones distintas, y eso es una fortaleza para una organización como el PSOE. Sin embargo, hoy en día, en los partidos en general,
se interpreta como debilidad la discrepancia interna, ¿no? Y eso, bueno, pues cada uno tenemos una forma de ver la organización, la mía, y así lo he ejercido cuando he sido secretario general. Yo lo que le pedí a la gente es que opinara críticamente de lo que funcionaba mal para que pudiéramos mejorar. Lo hice también como alcalde y creo que es la forma de actuar en el ejercicio del poder que responde mejor a los intereses de la mayoría. Sánchez no le ha animado a criticar, ¿no? Bueno, hay otra forma de ver las cosas hoy en el partido más. Maite. Juan, escuchábamos ahora al magistrado Prego criticar cómo han respondido determinados partidos políticos, fundamentalmente de la izquierda, al fallo, a lo que hemos conocido del fallo sobre el fiscal general del Estado. Tú también hacías hincapié en que, en fin, la institucionalidad de los partidos debería obligar a respetar, y sobre todo cuando no se conoce ni siquiera el tenor ni el detalle de la sentencia. Hemos escuchado a tu sustituto en Madrid, a Óscar López, ser uno de los más beligerantes contra la sentencia, ¿no? La ha llamado ridícula, injusta, dice que no nos chupamos el dedo por mucho que nos quieran vender otra cosa. ¿Cómo calificarías esta respuesta? Lo digo porque tú quieres mucho al PSOE en Madrid, lo has dirigido hasta hace poco, además lo has llevado a cotas muy respetables, que venía de estar muy hundido. Primero, ¿cómo ves la respuesta de Óscar López y cómo ves a Óscar López como candidato socialista en Madrid? Está buena, ¿eh? Paracaidista, mandado directamente por Pedro Sánchez a una federación que lleva muchísimos años sin gobernar la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no puedo opinar sobre un secretario general. Yo he sido secretario general y respeto y me he puesto a disposición desde el minuto 1 para tratar de conseguir que en Madrid haya alternancia democrática, y para eso el PSOE es fundamental. Entonces, todo lo que yo pueda aportar a ello lo haré, ¿no? Pero voy a intentar responder a tu pregunta de alguna manera, y es explicando cuál era nuestra estrategia en Madrid, ¿no? Y la estrategia era muy clara, era que en Madrid hubiera una alternativa constructiva. Es decir, que después de 30 años, el desgaste natural y bastantes cosas que creemos que se hacen mal en Madrid, aunque otras puede que se estén haciendo bien, y así también lo defendemos sin complejos, ¿no? Lo que está bien, pero lo que está mal hay que intentar cambiarlo. Esa estrategia de alternativa constructiva pues no se basaba en la confrontación directa personal, sino en tratar de visibilizar, oye, que sí, que ha habido una etapa en que la gente ha apostado por el Partido Popular, que respetamos además a quienes han votado por el Partido Popular, no son enemigos nuestros ni mucho menos, son ciudadanos que además nunca se equivocan al votar. Tendrán sus razones cada uno en su momento, pero no se equivocan, ¿no? Lo que hacen es votar en función de lo que consideran. Nosotros aspiramos a que mucha de esa gente que en algún momento ha votado al Partido Popular entienda que en Madrid es positivo, que haya un cambio de gobierno, que regenere, que meta oxígeno, nueva iniciativa, fuerza, impulso, y que además vaya por la línea que nosotros planteábamos, ¿no? Y esa estrategia es diferente a la del enfrentamiento más directo. Ambas son legítimas, ¿no? ¿Cuál es más eficaz? Hombre, yo creo que la nuestra, también te digo, yo no sería capaz de llevar a cabo la otra, porque también hay un tema de personalidad. Dicen, no, pero hay que atacar, insultar. Pues mire, que cuenten con otro, porque conmigo no, desde luego. Yo no tengo esa habilidad, si le podemos llamar así. Ahí aparece, ¿no? Óscar López. Por lo tanto, bueno, y demás, ¿no? Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo lo que decía antes, yo me identifico mucho más con Félix Bolaños en esa defensa del Estado de Derecho, de la institucionalidad y de la petición de confianza. La democracia se basa en la confianza, en que los ciudadanos confían. Sí, hay unas normas, una arquitectura institucional y constitucional, pero si no hay confianza de los ciudadanos no sirve de nada. Los ciudadanos tienen que confiar en quienes en cada momento están en esas instituciones para que pueda funcionar la democracia y que necesite reformas y ajustar mejor las cuestiones. Claro, siempre va a hacer falta, pero el PSOE no es un partido revolucionario. Es un partido reformista, ¿no? Y un partido socialdemócrata, y por esa línea que yo creo que... Está bien que lo recuerde, porque claro, escuchar, decir, no, la sentencia es completamente injusta, pues no afianza mucho en la... Además que hay que leerla. En la confianza de las instituciones, en este caso del Supremo. Aitor. ¿Qué tal, señor Lobato? Uno de los... que es el motivo por el que fue convocado como testigo, fue esos WhatsApps que llevó a un notario a que diera fe de que eran reales, que acabaron publicados en un medio de comunicación, que además desataron pues su salida de la Secretaría General, etcétera, ¿no? Todo lo que vino después. Con el tiempo, ¿volvería a hacer lo mismo? ¿Se arrepiente de haber ido al notario y haber registrado los WhatsApps? Es que hay cosas que están por encima de otras, y al final si se pueden hacer las cosas bien o mal, hay que intentar hacerlas bien. Y a veces esto tiene un coste y a veces esto tiene consecuencias, pero no merece la pena, si no. A mí, desde luego, no me merece la pena. O sea, estar en política y hacer las cosas mal, es que hay muchos trabajos y muchas cosas que hacer en la vida.
En política se está porque tienes una ilusión, porque ves cosas claras que se pueden hacer mejor y vamos a intentar hacerlas, pero no para estar haciendo cuestiones que no corresponden con lo que es esa ilusión, ¿no? Y hay muchos, por eso te digo, muchas más cosas que hacer en la vida, pues dedícate a otra cosa y disfruta otra cosa, pero no estés en política para hacerlo mal, ¿no? ¿Eso implica que a veces hay consecuencias? Sí, es que los tiempos en política son importantes y este tiempo pues va por otro camino que a lo mejor no es el que representa la forma que algunos o muchos tenemos de entender la política y vienen los tiempos. ¿Y cree que eso lo entendió la militancia socialista de Madrid, por ejemplo? Que es quien y quien le hizo a usted secretario general y quien podría volverle a upar algún puesto llegado el caso, como decía Es Juan. parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro trabajo el hacer esa pedagogía y tratar de explicar, oye, para hacer esto bien hay que acreditar que lo hacemos bien también, ¿no? Que es un poco lo que yo intenté. Yo no voy al notario a registrar una conversación, yo voy al notario a registrar que existen dos documentos distintos. Uno que me llega por una vía y otro que se publica en un medio de comunicación. Y a acreditar en ese acta notarial que el secretario general del PSOE de Madrid, y por lo tanto el PSOE de Madrid, en ningún momento utilizó el documento A. Y por lo tanto, sea cual sea el origen que finalmente se demuestre judicialmente que es, el PSOE de Madrid no incurrió en ningún delito, ni mucho menos. Tuvo la prevención y la precaución y la altura institucional de no entrar ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues se puede entender mejor o peor, pero yo creo que es la forma más ética de hacer política. ¿Y tú crees, Juan, cuando Pilar Sánchez Acera, que es tu interlocutora, dice ante el Supremo que... Mira, que me viene fenomenal porque vamos a recordar ese momento en el que efectivamente dice Pilar Sánchez Acera, a mí me lo pasa un periodista, pero no me ha olvidado ni el periodista ni el medio. ¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp, los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Seguramente fue el momento más surrealista de... Claro, aparte de recomendarle rabitos de paz a la señora Sánchez Acera, ¿tú, Juan, te crees esta pérdida de memoria tan selectiva? Pero me dices que solo lo sabe la persona que declara. Entonces cada uno al Supremo se va a decir la verdad, a no hacer conjeturas. También hay mucha gente que me dice, tenías que haber dicho que venía del fiscal. No, yo es que no voy al Supremo a mentir, ni a hacer conjeturas, ni especulaciones. No se trata de eso, es que el Tribunal Supremo es la máxima institución jurisdiccional de este país. Entonces ahí hay que ir a decir la verdad, a aportar, como hice yo, voluntariamente mi teléfono móvil para todo lo que tuviera que ver y ayudar a la investigación. Si hubiera hecho lo mismo el fiscal general no tendría a lo mejor problemas. Cada uno entendemos... ¿Sabes lo que pasa? Que la actitud en el ejercicio del poder yo creo que es lo que mejor define a la política y cada uno tiene que entender qué valores le mueven a tener una actitud en el ejercicio del poder u otra, en el ejercicio y en la búsqueda del poder, ¿no? Diría que en los dos campos. Y ahí, pues oye, cada uno tenemos unos valores y una forma de ser. Para algunos quizá eso nos complica la vida, pero estamos mucho más orgullosos quizá de cómo lo hacemos. Justo en la parte de la complicación de la vida, te doy la palabra de inmediato, pero era por recoger una relación causa-efecto que hacía Aitor, que no ha desmentido. Usted, cuando él dice, usted sale de la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid porque lleva esos mensajes al notario, digamos que para demostrar que con usted bajo la dirección del Partido Socialista no se entraba en este descrédito institucional. Y que le echan por eso y no le echa precisamente la militancia de la Secretaría General. Sí, no, la militancia no me echa, al contrario, vamos, había unas primarias por delante y la verdad que teníamos mucho apoyo y bueno, yo ese cariño de los militantes la verdad es que lo agradezco porque es constante y oye, pues al final la gente confía en el trabajo, el esfuerzo y en las cosas. O sea, le echa la dirección, pero tampoco por ese paso de ir a notario. Porque soy yo el que pone fin a esa etapa una vez que se acelera todo este proceso, pero no venía solo de esa semana, venía llevábamos un año muy complicado en el que estamos siendo poco eficaces. Cuando hablábamos antes de que había dos estrategias distintas, la que teníamos en el PSOE de Madrid de alternativa constructiva, con crítica, claro, pero siempre con una propuesta alternativa para tratar de mejorar lo que criticamos, y la línea de la Dirección Nacional, lo puse en mi carta de dimisión, que iba por otro camino, era la confrontación más personal y no éramos eficaces. Un votante madrileño que mirara al PSOE y dijera, bueno, aquí tenemos a un equipo de gente que está en la Asamblea discutiendo con Ayuso, oye, confrontando, pero propositivamente, pero por otro lado hay otra línea que es distinta, ¿no?
no es eficaz. Llegarán las elecciones y ¿qué iba a opinar ese votante? Pues es mejor, oye, que haya una línea que se ha decidido en este momento que sea esa, ojalá sea lo más eficaz posible, desde luego es absolutamente legítima y ya está. Lo que no tenía sentido es que siguiéramos en ese momento con esa discrepancia en estrategias que a la gente yo creo que no lo entendía. Claro. Juan. Don Juan, una duda. Cuando sucedió todo aquello cuando se publicó que usted iba al notario y estalla el caso, eso fue un lunes por la mañana, ya el domingo por la noche empezó a haber algo de lío, y usted da una rueda de prensa el martes, si no recuerdo mal, en la que todo apuntaba que iba a dimitir y no dimitió. ¿Qué pasó ahí? Porque esa rueda de prensa al final careció de sentido informativo. ¿Qué pasó? ¿Hubo una decisión del último minuto? No. Yo creo que esa rueda de prensa lo que yo buscaba era tratar de explicar y de dar relevancia política a una serie de mensajes que creo que quedaron muy claros y que ese día, bueno, pues fueron fruto de análisis político, ¿no? Que pasaban precisamente por explicar muchas de las cosas de las que estamos hablando, que para el PSOE de Madrid la ética en política, la verdad, era muy importante. ¿Eso supone dificultades? Pues sí, en un partido jerárquico y vertical, como son todos, incluido el PSOE, pues esa discrepancia de posiciones te lleva a que si quieres ser eficaz en la acción política y gobernar la Comunidad de Madrid, que para mí es importantísimo después de 30 años, no tenía sentido seguir en esa línea, ¿no? También ese día fue importante a la hora de bueno, pues también evaluar internamente, ¿no? Y por eso, bueno, pues tomamos esa decisión de que en estos momentos no era eficaz la estrategia que teníamos de ir unos por un lado y otros por otro y bueno, que se decidiera unificar en la que consideraran. Sí, Maite. Una muy rápida. Antes decía Juan que una de las, de lo mejor que puede tener un partido es la discrepancia interna, ¿no? Porque enriquece al partido y le hace más fuerte. Si hubiera dependido de ti, ¿tú hubieras expulsado del partido a Joaquín Leguina, el único presidente socialista que ha tenido Madrid? Pues lo dije en su momento, que a mí me parece que no fue un final adecuado. Yo, y lo dije en el momento que era difícil decirlo, ¿eh? No es que lo diga ahora a toro pasado, no, en el momento dije que me parecía, creo que Joaquín en algunas posiciones se equivocó, pero que eso tendría que haber acabado con una conversación, que Joaquín reconociera, oye, pues aquí me he pasado, vamos a tratar de reconducir esto y que echara una mano, porque efectivamente el único presidente socialista que hemos tenido en la Comunidad de Madrid debería ser un activo para el PSOE de Madrid. A partir de ahí ya todo ha derivado. Pero pidió el voto para el rival político. Yo creo que no llegó a pedir el voto. Estuvo en un acto, pero bueno, un acto con una sucesora, quiero decir, de hecho, de un expresidente con una presidenta. Hablamos con Leguina la semana pasada porque los tribunales de justicia le han dado la razón. El Partido Socialista, su partido, vulneró sus derechos. Por derecho a la afiliación política, claro. Porque había dejado indefenso frente a su Yo recuerdo el día que se abrió expediente a Joaquín Leguina, a Nicolás Redondo, que yo estaba en ABC, en el periódico, con Maite, y era tarde, entonces llamamos un compañero y yo, Mariano Calleja y yo, llamamos uno a Nicolás y otro a Joaquín. Entonces yo llamé a Nicolás y Nicolás dijo, yo no quiero opinar, Juan, déjame que lo lea porque soy prudente, súper prudente. Y Mariano llamó a Joaquín y lo que dijo por esa boca, bueno. Y yo dije, fíjate, dos formas de reaccionar. Sí, pero es que no tenía un pase en ningún caso. Pero es muy llamativo y es una metáfora, ¿no? El único presidente que ha tenido, socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid, está fuera del partido y expulsado por sus actuales dirigentes. Es un tema de tratar de entender el partido como que quepa cuanta más gente mejor. Es verdad que hay opiniones que a uno le molestan, ¿eh? Internamente dices, joder, ¿cómo opinas esto? Bueno, pues eso es parte también de esa diversidad. Es que España es muy diversa, Maite. Es que si el PSOE aspira a tener amplias mayorías, tiene que sentirse reconocido por mucha gente y eso significa tener gente con los mismos valores e ideología socialista y socialdemócrata, pero que podemos pensar distinto y que tenemos ideas y formas de enfocar los temas diferentes. Y eso genera mucha más conexión con mayorías amplias sociales de este país. Por eso yo creo que es una fortaleza. Pues Juan Lobato, por cierto, hemos hablado del fiscal general del Estado, te hemos liberado de hablar de Cerdán, de Ábalos, pero sí que pregunto, ¿crees que Sánchez cumplirá su promesa de llegar hasta el 2027? Yo creo que sí. ¿Aguantará? Pedro Sánchez es un titán político, vamos, yo creo que esto está fuera de toda duda ya, y él tiene un objetivo y normalmente cumple sus objetivos, o sea que yo creo que sí. Mi sensación es que va a intentar agotar, va a haber un adelanto técnico, que sean en abril en vez de en julio. Esto es un mensaje de paciencia para esos movimientos que decía Juan Fernández que hay dentro de su partido, ¿no? Paciencia.
Sí, bueno, no sé qué. Yo es que no estoy en ningún movimiento de eso, pero sí que creo, respondiendo a tu pregunta, que Pedro Sánchez tiene el objetivo de agotar legislatura y creo que lo va a cumplir. Juan Lobato, secretario general que lo fue del Partido Socialista de Madrid, gracias como siempre por acudir a nuestra llamada. Suerte y no tardaremos en volver a vernos.